buenos días, estudiantes de sexto. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda clase de estadística de este segundo periodo académico. Para ello trabajaremos el diagrama de barra simple. Entonces, por favor, escribir tema, fecha. En tema vamos a colocar diagrama de barra simple. En fecha vamos a colocar 28 de abril del 2020. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a iniciar con la siguiente actividad. Y entonces para ello les pido a estudiantes que por favor, en primera instancia esta actividad la pueden encontrar en un documento en Word por si la quieren imprimir, o si no la pueden escribir en sus cuadernos sin ningún inconveniente. Entonces lo primero que vamos a encontrar aquí es que hay una tabla de frecuencias, que como ya lo habíamos trabajado, en la primera columna encontramos la variable, en la segunda la frecuencia, y lo que deseamos sin lugar a dudas es que identifiquen cuál de estos diagramas la representa. Para poder trabajar este tipo de actividades, lo que primero debemos reconocer es que la variable 1, bueno, el dato 1 en realidad tiene una frecuencia de 12. Entonces vamos a la columna y decimos, bueno, el 1 tiene 12, esta nos funciona. El 1 tiene 12, funciona, el 1 tiene 12. Hasta el momento nos van funcionando todos. Ahora realizamos con el segundo dato. El segundo dato es el 2 y tiene una frecuencia de 7. Entonces venimos y nos paramos en el dato 2 y comenzamos a subir. Este no nos funciona porque está en 8. Seguimos con el siguiente, este sí nos funciona, está en 7. Este también nos funciona, está en 7. O sea que opcionales ya tenemos la B y la C. La A la descartamos, no funciona. Luego venimos y nos paramos en el tercer dato. Entonces el tercer dato, que es el 3, dice que tiene una frecuencia de 8. Entonces venimos y nos paramos en esta. Y lo que tenemos que hacer entonces es, en el dato 3 nos paramos y tiene que llegar hasta 8. Si comenzamos a subir nos damos cuenta que se queda en 7. Bueno, y ya la A la habíamos descartado, o sea, no es necesario mirarla. Vamos a seguir con la B y la C, que son las opciones, las posibles opciones verdaderas. Entonces, nos paramos en 3 y comenzamos a subir, llega a 8, funciona. Nos paramos en 3 y sube hasta 8, funciona. O sea, en este momento, B y C siguen siendo las opciones posibles. Seguimos con el siguiente dato, que sería el 4. El 4 tiene una frecuencia de 4. Entonces, venimos y nos paramos en 4 y comenzamos a subir. Resulta que él llega hasta 5, ya no funciona. Él llega hasta 4. Es una de las posibles opciones. O sea que ya descartamos la A, ya descartamos la B, la única opción que nos queda es la C. Terminemos de verificar. Entonces nos paramos en el dato 6 y tiene una frecuencia de 5. Entonces venimos y nos paramos en el dato 6 y buscamos que tenga una frecuencia de 5. Es correcto. O sea que la opción verdadera o la opción correcta sería la C. Es decir, los datos que encontramos en la tabla los representamos en el diagrama C. De esta manera, así como nosotros verificamos dato a dato, es que las tablas de frecuencia se construyen. Entonces, en este orden de ideas, por favor, cadetes, van a colocar en el cuaderno de estadística diagrama de barras. Y vamos a colocar, sin lugar a dudas, que el diagrama de barras, también conocido como gráfico de barras, es nada más ni nada menos que una representación de las tablas de frecuencia, donde cada columna o cada barra representa la frecuencia del dato. En este orden, en el eje X encontramos las variables y en el eje Y encontramos las frecuencias. Luego vamos a escribir, cadetes, pasos para construir un diagrama de barra. El primer paso que nosotros realizamos para el diagrama de barras es organizar los datos que van a estar en el diagrama de barras. ¿Por qué organizar los datos? Para nosotros es indispensable organizar el dato porque debemos de conocer sin lugar a duda la variable, que en la variable entonces tendríamos los datos como tal y tenemos que reconocer las frecuencias. Porque si no conocemos ni los datos ni las frecuencias, entonces puede ser 1, 2, bueno, los que sean. Si nosotros no reconocemos ni los datos ni las frecuencias, no vamos a poder realizar un diagrama. En este orden, entonces, nos dan los siguientes datos. Entonces, nosotros comenzamos a organizar los datos. Recuerda que para organizar los datos, nosotros normalmente realizamos una tabla de frecuencia de 2 columnas. En la primera columna vamos a colocar los datos y en la siguiente frecuencia. Listo.
Entonces, recuerden que todas las tablas se realizan con regla. En este orden, entonces, el primer dato es el 3. Entonces colocamos dato 3 y comencemos a contar cuántos 3 hay. Hay 1, hay 2, o sea que la frecuencia de 3 es 2. Luego venimos con el dato 6. Entonces colocamos dato 6. Hay 1, hay 2, o sea que la frecuencia de 6 es 2. Luego vamos con el dato 9. Hay 1, dato 9, hay 1. Como nos hemos dado cuenta, nos había quedado un 3 por fuera, o sea que la frecuencia de 3 en realidad es 3, porque aquí hay otro. Luego venimos y buscamos el 5. Entonces el 5 tiene una frecuencia de 1, de 2. El dato 7 tiene una frecuencia de 1, solo hay 1. Aquí voy a colocar los otros porque ya no me caben más abajo, pero ustedes lo organizan todo en una sola tabla. El dato 8 tiene una frecuencia de 1, 2. Y el dato 9 tiene una frecuencia de 1. Si nosotros contamos todas las frecuencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, es el total de datos que debe haber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De esta manera confirmamos que los datos están completos. Ahora, vamos al paso 2. En el paso 2, lo que tenemos que hacer es construir el primer cuadrante del plano cartesiano. Es decir, primero aquí van a ir las X, luego construimos una vertical que serían las Y. Recordemos algo importante, muchachos, es que en esta vertical van las frecuencias y aquí van las variables o los datos. O sea, va la variable principal que sería la inicial y los datos que serían las respuestas de la encuesta que estemos realizando. Listo. Pasando a la pregunta, al paso 3, que consiste en ubicar la variable en cada eje. Entonces, recordemos que en el eje horizontal van las variables, que sería el número de primos. Entonces, número de primos. ¿Y cuáles son esos números de primos? 3, 6, 7, 8, 9. Entonces los ubicamos en esta parte. 3, 6, 7, 8, 9. Y las frecuencias es 1, 2, 3. Entonces ubicamos, estas deben de estar a la misma distancia. Entonces 1, 2, 3. De este proceso, de esta manera se ubican. Entonces recordarles, la variable como tal que nos permite conocer los datos va en la horizontal y las frecuencias como tal van en la vertical, como lo muestra a continuación. Ahora, una vez que nosotros lo tenemos ya organizado, pasamos al paso 4, que es construir las barras rectangulares, las cuales deben de ir proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir, mis niños? Es decir, que nos ubicamos en el 3, ¿sí? El dato 3. El dato 3 tiene una frecuencia de 3. Entonces, vamos a subir hasta 3 como tal. Para esto nos vamos a ayudar de una regla y entonces vamos a hacer nuestras barritas lo más derechas posibles. Hasta 3, que coincida con 3. Como la frecuencia es 3, entonces va hasta 3 y la coloreamos. Luego, miramos el dato 2. Entonces, todas las barritas las pueden hacer de un solo color. Miramos el dato 2. El dato 2 es 6. 6 tiene una frecuencia de 2. Entonces, hacemos la barrita de tal manera que suba hasta 2. Ahora, dato 7. El dato 7 tiene una frecuencia de 1. Entonces nos paramos en 7 y subimos hasta 1. Dato 8. El dato 8 tiene una frecuencia de 2. Entonces me paro en 8 como tal y subo hasta 2. Para ustedes va a ser más fácil, mis niños, porque van a tener cuadrículos.
Y en los cuadernos pues de matemáticas, geometría y estadística, pues los cuadritos nos facilitan mucho la vida. El 9 tiene una frecuencia de 2, entonces me paro el 9 y trazo mi barrita. De esta manera hemos terminado el diagrama de barra 5. Ahora, mis niños, recordemos que una vez que hayan trabajado esta presentación, entonces se van a reunir conmigo en Zoom para aclarar cualquier duda o inquietud. Posterior a reunirnos en Zoom, vamos a trabajar esta actividad que es muy parecida a la que acabamos de hacer, y una vez que la hayan realizado le toman una foto y me la envían al link que les voy a enviar en WhatsApp. Recordemos que el orden de las ideas es: primero trabajamos el video, después de trabajar este video vamos a la clase de Zoom, o sea, vamos y nos reunimos en Zoom para solucionar cualquier duda, inquietud, sugerencia que tengan respecto a la presentación. Después de haberse reunido conmigo en Zoom, entonces sí presentan como tal la actividad evaluativa.